Bienvenidos a un nuevo devocional de la Casa de la Bendición. En esta semana, en esta nueva edición del devocional, los voy a acompañar hasta el día sábado compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Soy Horacio Alcaraz, pastor de la iglesia La Casa de la Bendición en Concordia, provincia de Entre Ríos, República de la Argentina. Y esta semana vamos a ver algo muy especial y típico de la palabra de Dios, que es muy rica en ilustraciones y analogías para transmitirnos verdades espirituales que son elementales y fundamentales para nuestra vida como cristianos. Una de esas analogías que la palabra de Dios usa para comparar la vida del creyente es la de las águilas. Hay dos textos en especial que yo quiero compartir con ustedes y justamente el devocional de esta semana se llama Como las águilas, es el título de este devocional. Y los dos pasajes que quiero compartir con ustedes, uno está en Isaías, capítulo 40, versículo 31, donde ahí hace una comparación entre la experiencia de las águilas y la experiencia del cristiano. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Es lo que vamos a ver nosotros en este devocional, y sé que esto te va a ayudar a entender la manera en que tenemos que funcionar de manera efectiva en esta vida, porque por algo seguramente está escrito en la palabra de Dios este consejo y esta ilustración para que podamos entender nosotros cómo tenemos que funcionar. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Se refiere al creyente como aquel que espera en el Señor y que como consecuencia de esperar en el Señor va a tener dos experiencias en su vida. La primera experiencia es que va a renovar sus fuerzas, tendrá nuevas fuerzas y dice que levantarán alas como las águilas. Y el otro texto es el Salmo 103, versículo 5, donde dice así: el Señor sacia de bien tu boca o tu alma, ¿qué significa eso? El Señor sacia de bien tu alma, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que hay principios en la experiencia de la vida del águila que se aplican a la experiencia de la vida del creyente. Y que tanto vos y yo tenemos que prestar atención a estos principios para poder aplicarlos a nuestra vida y ver que a través de esta enseñanza Dios nos está comunicando verdades. Verdades que son indispensables para nuestro andar cristiano, verdades que son indispensables para vivir de manera victoriosa nuestra vida cristiana acá en esta tierra. Y una cosa que quiero llamar la atención es el hecho de que si te volvés atrás en el Salmo 103, en el Salmo 102 vas a ver una descripción que el salmista hace de sí mismo que no tiene nada que ver con el águila y se compara a sí mismo con otra clase de aves, y te lo quiero leer. Dice el Salmo 102, versículo 6, soy semejante al pelícano. Otras versiones dicen lechuza. Voy a usar esa. Soy semejante a la lechuza del desierto, soy como el búho de las soledades. ¿Qué cosa, no? Porque en el Salmo 102 el salmista se compara a sí mismo con una clase de ave que simbolizan la desgracia y la tristeza. Esa es la realidad. Tanto la lechuza como el búho en este contexto representan situaciones de desgracia, situaciones de tristeza. Pero vemos en el Salmo 103 que el salmista ahí es comparado con un águila. O sea, hay una transformación en el medio y es también un cambio de una experiencia por otra experiencia. Lo que nos marca a nosotros que nosotros podemos estar en nuestra propia vida experimentando situaciones de desgracia y situaciones de tristeza en nuestro andar por este mundo, pero eso no significa que tenemos que resignarnos
a vivir de esa manera. Porque en el Salmo 102, el que estaba como una lechuza en el desierto y el que estaba como un búho en un lugar desolado, ahora en el Salmo 103 está levantando vuelo como las águilas. Se está renovando, se está rejuveneciendo como las águilas. Y ya sea que en este momento que vos me estás viendo, tu experiencia sea como la del búho en el desierto, o tu experiencia sea como la del águila que se está rejuveneciendo, yo quiero invitarte a que juntos podamos extraer de la palabra de Dios 7 principios. 7 principios que nos van a ayudar a entender cómo salir de esa soledad, tristeza y desgracia de la vida desértica y solitaria del búho y de la lechuza y experimentar la renovación de las fuerzas, la renovación de nuestra vida espiritual, de nuestro ánimo y levantar vuelo como las águilas. Ahora, quiero compartir con vos brevemente una fábula que seguramente la habrás escuchado alguna vez. Yo no la voy a explicar, no la voy a relatar en detalle, pero esta fábula habla acerca de un águila que se crió en medio de un gallinero. Cuenta la leyenda, cuenta esta fábula, que un pastor recorriendo con sus ovejas en el campo encuentra un nido y ve un huevo ahí solitario, se lo lleva y lo lleva para que las gallinas lo empollen. Bueno, las gallinas hacen su trabajo, empollan el huevo y en el paso del tiempo normal de la gestación se rompe el cascarón y resulta que era un pichón de águila, era un polluelo de águila. Y el águila comienza a crecer y conviviendo con las gallinas y no tenía la más mínima idea de que era un águila. Cuenta también la fábula, como para redondear la historia, de que luego el águila madre, que por mucho tiempo había estado buscando a su pichón, de repente saliendo a cazar, mira el gallinero y se lanza para cazar alguna de las gallinas y de repente se encuentra con esta águila que estaba viviendo como una gallina y era ni más ni menos que su propia hija, era su propio polluelo que ya se había convertido en águila. Y bueno, la fábula cuenta que tuvieron una conversación y la mamá ayuda al pichón de águila a reconocer su verdadera identidad y a reconocerse a sí misma como alguien que no tiene por qué estar viviendo en la situación y en el contexto que estaba viviendo. ¿A qué traigo esta fábula? ¿Cuál es la intención con la que comparto esta fábula? Tiene que ver con el primer principio que quiero compartir con vos con respecto a la vida de las águilas. Si las águilas, en alguna manera, o el creyente, nosotros en nuestra experiencia cristiana, nos parecemos a las águilas, bueno, hay principios que compartimos en nuestra experiencia de vida y que nosotros tenemos que descubrir para no solamente comprenderlo, entenderlo, sino también aplicarlo a nuestra vida. Y el primer principio es el siguiente: las águilas vuelan a gran altura y siempre vuelan solas. Lo que vemos acá en esta fábula es la influencia que el contexto en la que el águila se habría criado estaba ejerciendo sobre su forma de pensar y sobre su actitud. Y la naturaleza nos muestra en la creación de Dios, podemos ver claramente que las águilas no solamente vuelan a grandes alturas, no solamente vuelan en solitario, sino que no comparten su vuelo con otra clase de aves. No vuelan con gorriones, no vuelan con cuervos, no vuelan con ninguna clase de ave que sea de menor tamaño que ellas. Ellas en su vuelo es un vuelo solitario. Ahora bien, si no vuelan con otras águilas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que entender, para poder vivir nuestra vida cristiana de manera efectiva, cómo funcionar como verdaderos cristianos en este tiempo, tenemos que reconocer la influencia que el contexto social y cultural ejerce sobre nosotros. Nosotros estamos muchas veces en peligro cuando queremos parecernos al mundo, cuando queremos imitar la cultura del mundo, cuando queremos imitar las costumbres del mundo, cuando queremos mimetizarnos con la cultura de la época. Hacemos mal en hacerlo
y cometemos un error grande y estamos en grave peligro de privarnos a nosotros mismos de una experiencia cristiana, de una experiencia espiritual realmente plena y satisfactoria. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta, pero la cultura, las costumbres de la época en la que estamos viviendo ejercen una influencia muy poderosa sobre nosotros. Y esa influencia puede restarte. Esa influencia puede ser un obstáculo, un impedimento para tu desarrollo en tu vida espiritual, para tu crecimiento en la vida espiritual, para el desarrollo de tus dones, de tus talentos, de tu ministerio. Creo que hoy se está cometiendo un grave error en la iglesia, cuando la iglesia, siendo el creyente, siendo un águila, quiere parecerse a las gallinas para ganar a las gallinas. En otras palabras, queremos parecernos al mundo para ganar a los del mundo. Queremos que el mundo no nos vean como si fuéramos raros, como si fuéramos marcianos, como si fuéramos diferentes, como si fuéramos gente de otro planeta. Decimos que queremos que nos vean, que no somos aburridos, que somos gente normal, cuando justamente es todo lo contrario. No somos gente normal en el sentido de que no somos como ellos. A ver, un ser humano, sí somos un ser humano, pero hemos nacido de nuevo, y cuando vas al Evangelio vas a ver muchas expresiones de Jesucristo diciéndole a sus discípulos: no sean como ellos. No sean como ellos, con respecto a la hipocresía, con respecto a la conducta, con respecto al lenguaje, con respecto a la creencia, con respecto a su forma de vivir. Muchas veces Jesucristo le enfatizó a sus discípulos: no sean como ellos. Cuando nosotros queremos ser como ellos, estamos como el águila viviendo entre gallinas. Y nosotros no fuimos llamados a ser igual que los demás. Fuimos llamados a marcar una diferencia, y una diferencia de verdad. En este sentido hay que recordar las palabras de Cristo cuando dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa esto? Si nosotros somos luz, el mundo significa que está en oscuridad, que el mundo es oscuridad. Y si nosotros somos la sal que preserva de la corrupción, entonces el mundo está en corrupción. Qué grave error que cometemos nosotros cuando queremos ser como ellos, cuando queremos imitarlos a ellos, cuando queremos imitar su forma de pensar, su filosofía, su ideología, sus costumbres, que obviamente nosotros casi no nos damos cuenta, porque hasta muchas veces es imperceptible para el creyente promedio darse cuenta de lo influenciado que está por la cultura de este mundo, por la cultura de esta época. Y en esto nosotros tenemos que darnos cuenta. Las águilas vuelan a grandes alturas, y las águilas mayormente vuelan solas o con otras águilas. Ahora, no estoy promoviendo una cultura de monasterio, que nos tenemos que encerrar en los templos y vivir alejados de la sociedad. Ni tampoco estoy promoviendo el hecho de que no hay que relacionarse con ninguna persona de este mundo por temor a contaminarse. No, a ver, si somos la luz del mundo, la luz tiene que brillar en medio de la oscuridad, la sal tiene que salir del salero para evitar la descomposición de la carne. Tenemos que llevar adelante una acción positiva como sal y como luz de este mundo. Pero esta acción no va a ser positiva si la llevamos adelante no queriendo diferenciarnos. Tenemos que estar en este mundo, obviamente que estamos, porque a ver, esa es la realidad. Vivimos en este mundo, pero no tenemos que ser como ellos. Ese intento de querer que nos vean como iguales es una idea loca que nosotros tenemos, porque el mundo en realidad está buscando ejemplos y modelos que no pueden encontrar. Las personas de este mundo no pueden encontrar en este mundo y en esta cultura caída, no pueden encontrar modelos y ejemplos de personas que vivan de una manera diferente y eficaz. Y esas personas somos los cristianos. Porque si no somos los cristianos, ¿quiénes los van a hacer? Si nosotros no marcamos claramente una diferencia.
si nosotros no demostramos en la vida práctica que no somos lo mismo, que no pensamos igual, que no creemos igual, que no vivimos igual, que no pensamos igual y que tenemos algo mejor para proponer, tenemos algo mejor para proclamar, tenemos algo mejor para compartir con ellos, si nosotros nos mimetizamos, entonces estamos perdiendo eficacia, autoridad y nuestro mensaje se hace totalmente estéril. Por eso la iglesia hoy en día debería reafirmar su identidad que tiene en Cristo, que tenemos en Cristo Jesús el Señor, y recordar las palabras de Cristo cuando dijo: no sean como ellos. Ahora bien, esta es la experiencia que todos podemos tener en nuestra vida: salir del desierto como el búho y la lechuza y levantar alas como las águilas. Pero tenemos que reconocernos a nosotros mismos que no fuimos llamados a vivir como los demás. La segunda característica o el segundo principio de las águilas es que las águilas tienen una gran visión. Dicen los que han estudiado esto que el enfoque de las águilas tiene aproximadamente 5 kilómetros de distancia. Desde la altura hasta el llano puede tener su mirada en el objetivo a una distancia de 5 kilómetros. Cuando un águila ubica su presa, pone su mirada en ella y se enfoca de tal manera que no va a haber nada ni nadie que haga que su visión se quite del objetivo. Ahora bien, si bien esto tiene que ver con la importancia de tener una visión clara en la vida, no quiero hablar de la visión como comúnmente se habla, en el sentido de que cada uno tiene que buscar su visión personal, que su visión, tu visión es tu sueño que vos tenés que perseguir en la vida, sino quiero enfocarme en el hecho de que la visión, para que sea efectiva, tiene que ser clara. La visión tiene que ser clara. Y cuando hablo de una visión clara, estoy hablando en este sentido, que nosotros somos, los cristianos, los únicos que tenemos una visión clara de la realidad, de cómo son las cosas. Los únicos que tenemos una visión clara y real de cómo son las cosas son los cristianos. Y no lo digo por orgullo, no lo digo porque me estoy vanagloriando por hacer una discriminación con otras religiones u otras convicciones religiosas, sino por este hecho puntual. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios al hombre y la Biblia es la verdad. No es un libro que contiene la verdad, sino que este libro es la verdad. Y es la verdad de Dios, porque Dios, siendo la verdad, no puede escribir o transmitir otra cosa que no sea lo consecuente con su naturaleza. Si Dios es la verdad, entonces su palabra también es la verdad. El problema a veces es que nosotros no tenemos una visión clara de la vida. No tenemos una visión clara de cómo funcionar en la vida de familia. No tenemos una visión clara de cómo funcionar en nuestra vida matrimonial, cómo criar a nuestros hijos, cómo desarrollar nuestras relaciones interpersonales, cómo manejarnos en el trabajo. No tenemos una visión clara con respecto a temas controversiales. Muchas veces hay temas en la sociedad que son controversiales y que hay mucha disputa y mucha tensión con respecto a que hay muchas opiniones con respecto a un mismo tema, llámese aborto, matrimonio igualitario, consumo de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, muchas veces los cristianos no tienen una visión clara y una respuesta clara, obviamente, con respecto a estos y otros temas parecidos que son muy controversiales en nuestra sociedad. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos una visión clara? Y obviamente la respuesta es clara. La respuesta es porque nosotros no hemos formado nuestra forma de ver la vida de acuerdo a la palabra de Dios. A ver, la Biblia no es una palabra, no es un libro donde uno va a buscar motivación personal.
La Biblia no es un libro donde uno va a buscar la palabra para que el día me vaya bien. No es un libro donde vos vas a encontrar como si fuera el horóscopo chino, el horóscopo del diario, que en el final de cada diario está el horóscopo del día, a ver cómo me va a ir en el día de hoy. No, la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad y nos dice la verdad en cuanto al origen del universo, al origen de la vida. Nos dice la verdad en cuanto al matrimonio, en cuanto a la familia, en cuanto al sexo. Nos dice la verdad en cuanto al dinero. Nos dice la verdad en cuanto a la salvación del alma. Nos dice la verdad en cuanto al cielo y en cuanto al infierno. Nos dice la verdad acerca de quién es Dios. Nos dice la verdad acerca de quién es el hombre. Nos dice la verdad con respecto a la creación. Nos dice la verdad de cómo deberíamos vivir nuestra vida en las diferentes etapas de la vida que tenemos que transitar. Niños, jóvenes, adultos o ancianos. Nos dice la verdad de cómo como empleados tenemos que trabajar, como patrones, gerentes, dueños de empresa tenemos que desarrollar nuestro trabajo, cómo tenemos que funcionar como profesionales, cómo tenemos que funcionar como estudiantes en la escuela. O sea, la Biblia nos dice la verdad. Y eso va generando en el creyente, genera en el cristiano una visión clara de lo que son las cosas, porque vivimos en un mundo de engaños. Vivimos en un mundo de mentiras, vivimos en un mundo de falsedad, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y nosotros, ¿qué tenemos para decir? ¿Y cómo vamos a vivir nuestra vida en este mundo teniendo una visión clara de las cosas? Las cosas por su nombre lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. El águila tiene esta característica, tiene una visión poderosa, tiene una visión larga, amplia y tiene una visión clara. El cristiano, a través de la palabra de Dios, tiene una visión poderosa porque es tan poderosa para transformar nuestras vidas. Tiene una visión de largo alcance porque tenemos en claro no solamente el pasado, el presente, sino también tenemos bien en claro el futuro y la eternidad. No estamos en ignorancia en cuanto a eso y tenemos una visión clara porque sabemos la verdad, sabemos lo que es la realidad de las cosas. Por eso no es de extrañar que la Biblia dice que el cristiano es como el águila, ¿sí? Volamos en las alturas y nos diferenciamos del resto, y en segundo lugar tenemos una visión clara de todas las cosas. Eso gracias a la palabra de Dios. Y esto es tan importante porque de acuerdo a la visión que vos tengas de la vida, a la visión que tengas de la familia, a la visión que vos tengas de la vida humana, a la visión que vos tengas del dinero, del trabajo, del sexo y de cualquier tema que puedas llegar a pensar o imaginar, de acuerdo a esa visión vas a vivir tu vida. ¿Dónde vamos nosotros los cristianos? En busca de una visión clara, y no nos apartamos de esa visión, no importa lo que diga la cultura, no importa lo que digan las filosofías de esta época, no importa lo que digan la mayoría, nuestra visión es clara y no se aparta del objetivo. Donde encontramos esa claridad y esa firmeza de la verdad en la palabra de Dios. Pensalo, Dios te bendiga, y mañana continuamos en esta serie como las águilas.